Shalom a todos los hermanos, sean bienvenidos a este espacio en el cual nos hemos dedicado a estudiar las Escrituras, a estudiar la Torá conforme a la enseñanza de nuestro Mesías Yeshua. El día de hoy vamos a estar estudiando acerca de los korbanot o los sacrificios que se llevaban en el templo de acuerdo a lo que está escrito y detallado en el libro de Levítico. Vamos a estar estudiando uno por uno, tal vez haremos en el futuro más videos con respecto al estudio del templo para que podamos tener claro cuál era el significado, cuál era el principio y cuál era el ordenamiento que se encontraba dentro de la Torá con respecto a los sacerdotes y a los levitas en cuanto a los sacrificios y las ofrendas de fuego que se acercaban delante del Eterno. Es importante para nosotros recordar y conocer que el Elohim de Israel instituyó estos sacrificios como algo perpetuo. No es algo que ha pasado de moda como muchas veces se nos ha enseñado, más bien es un mandamiento, una instrucción que durará por todos los siglos de acuerdo a la enseñanza de los profetas. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 40 en adelante, vamos a ver una visión futura del profeta que habla de un templo que aún no ha sido construido. Según sus medidas, aún no ha tenido su realización, su real construcción o su cumplimiento de la profecía. Y en ese templo, cuando él da la descripción, vamos a ver que los sacrificios serán retomados. Muchas veces hemos confundido la idea de que nuestro Mesías, Yeshua, opaca o invalida de ahí en adelante todos los mandamientos con referente al sacerdocio y con referente a los sacrificios. Pero vamos a ir poco a poco en este estudio analizando que es algo que no es de acuerdo a las escrituras ni de acuerdo a las enseñanzas de la profecía. Si nosotros realmente ignoramos el procedimiento, ignoramos la importancia de estos sacrificios y cómo son detallados en las escrituras y el servicio del templo, mucha parte de la escritura o de la enseñanza vamos a estar velada para nosotros. Nosotros no podemos dejar pasar por alto la relación que tiene el pueblo de Israel con el templo. Toda la escritura, desde el libro del Éxodo hasta el libro de Apocalipsis, se detalló o se entregó a un pueblo que tenía un templo, un sistema sacrificial, un sistema de sacerdotes y un servicio levítico dado en el contexto de toda la historia de Israel que está narrada en las escrituras. Por lo tanto, para entender a una cabalidad todo lo que la escritura nos detalla, debemos comprender todas las referencias que están en las escrituras con respecto al templo. No podemos ignorarlo. Si nosotros desconocemos el servicio del templo, no vamos a comprender, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, que es tan importante para nosotros en estos tiempos. Toda la enseñanza del libro de Apocalipsis se basa en un patrón diseñado en el servicio del templo. Por lo tanto, quienes conozcan el servicio del templo, quienes conozcan Yom Kippur, podrían entender el Yom Kippur, el día de expiación, podrían entender lo que habla la carta de Hebreos, lo que habla el libro de Apocalipsis, lo que hablan los evangelios. Las palabras de Yeshua tendrán sentido cuando nosotros la estudiamos con el conocimiento del contexto del templo que rodeaba a los apóstoles y que rodeaba a todo el pueblo de Israel que se encuentra narrado en las Escrituras. Ya hicimos también un video en el cual vimos la importancia del templo, porque es necesario para nosotros estudiar esta parte. Pues con el día de hoy tratamos de poder empezar con una cadena ininterrumpida de los escritos de Levítico capítulo 1 al capítulo 6, que hablan de todos los sacrificios que tienen mayor relevancia dentro de la escritura o que están detalladas para el pueblo de Israel. Así que vamos a empezar. Coloquémonos con las diapositivas, con la imagen, para que podamos comprender un poquito más el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los Korban Olá. El Korban Olá no es otra cosa que el sacrificio de holocausto. Cuando usted va en su Biblia a leer el libro de Levítico, usted va a empezar con un subtítulo que le han puesto que dice holocausto, los holocaustos. Olá no es otra cosa que un sacrificio que se hace de elevación, un sacrificio de elevación. Corbán es la palabra que significa acercarse. Pues vamos a ir directamente a las escrituras y que sean las escrituras las que nos enseñen. Levítico capítulo 1 dice: y llamó Yahweh a Moshe
y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo. Debemos tener claro que esto estaba ocurriendo en el segundo año de la salida del pueblo de Israel en Egipto, después de que se construyó el tabernáculo. Dice, habló a los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre ustedes ofreciere ofrenda, o ofreciere una ofrenda, que la palabra aquí también es minjá, a Yahweh, de ganado del vacuno, de ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y si la ofrenda fuere de holocausto, de vaca, de macho, sin tacha, lo ofrecerás. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo o delante de Yahweh. Es importante para nosotros empezar a comprender esto, para que tenga sentido cuando nosotros leamos las escrituras y vayamos al libro de Levítico y no nos haga pesado poder digerir las palabras y los mandamientos aquí. El Eterno revela al pueblo un servicio sacrificial, le da un ordenamiento de sacerdotes. ¿Cuál es el propósito? De acuerdo al libro del Éxodo, en el capítulo 25, del propósito de construir el tabernáculo, que posteriormente sería el templo, es de poder habitar en medio de ellos. Él dice, construye un tabernáculo, levanta un mishkan para que yo pueda vivir en medio de ellos. Debemos quitarnos la idea realmente que se nos ha infiltrado dentro de nuestro subconsciente de que el Eterno no opera con sentimientos o con emociones dentro de nosotros o de nuestros deseos. Realmente lo que la Escritura detalla es que el Eterno, siendo un ser invisible, siendo un ser incorpóreo, sin cuerpo, Él decreta un lugar, un espacio físico dentro de nuestro planeta, que en este caso se encontraba en el tabernáculo y posteriormente en Jerusalén, el cual Él tendría un territorio santo en el cual Él habitaría en medio del pueblo como un sistema, podremos llamarlo así, como una embajada celestial dentro de la tierra, en medio de la tierra en el cual es Jerusalén. Y Él bendeciría a su pueblo y estaría en medio de ellos cuando el templo esté en funcionamiento. Cuando la Escritura profetiza y dice, yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ellos, está hablando del templo. Esta profecía de habitar en medio de ellos solo se cumple con el templo. Ciertamente nosotros debemos conocer de que hay una profecía que habla acerca de la destrucción del templo y dice, en ese momento yo seré un tabernáculo, un pequeño templo, un pequeño santuario en medio de ellos a donde vayan, porque cualquiera de nosotros puede estar pensando en este momento. Bueno, Yeshua dijo que ni en ese templo ni acá se iba a adorar y se iba a buscar al Eterno, sino que Él buscaría a los que le adoren en espíritu y en verdad. Debemos nosotros reconocer que Yeshua era un profeta, o es un profeta, y en su tiempo usó la acción de profeta para hablar de la destrucción del templo. Él sabía que quedaría poco tiempo, de allí a unos años el templo sería derribado. Y por eso cuando habla con la mujer samaritana dice que llegará el tiempo, llegará el día en que no se adorará ni en el monte Gerizim ni en el monte de Sión, porque el templo sería destruido. Llegaría un tiempo en que no, y que buscaría adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero debemos entender que esta adoración que hacemos nosotros ahora es solamente provisional. Es una manera informal de llevar una alabanza, de llevar una adoración, un corbán, un acercamiento al Eterno. La manera en que Él ha establecido de su adoración y de su servicio está inscrita en la Escritura, en las Sagradas Escrituras, en toda la Torá. El libro de Levítico, que es lo que estamos estudiando hoy, es donde encontramos nosotros la forma detallada y oficial de cómo nuestro Creador, el Elohim de Israel, al que usted y yo servimos, ha exigido y ha determinado que le sirvamos. Empezamos con el sacrificio de holocaustos, Olá, en el cual dice, tráiganlo a la puerta del tabernáculo de reunión y que será un macho sin defecto. Quiero hacer un paréntesis antes de avanzar para que comprendamos y saquemos de nuestra mente la idea de que el sistema sacrificial tiene que ver solamente con pecado o únicamente con pecado. Como acabamos de leer en el libro de Levítico, dice que es un sacrificio voluntario. Por lo tanto, este sacrificio no tiene nada que ver con el pecado. La idea que tenemos es de que el sistema sacrificial queda abolido, queda hecho a un lado porque ya el perdón de pecados fue hecho por el Mesías. Pero realmente en las Escrituras se detallan una amplia gama de sacrificios
que no tienen ninguna relación con el pecado, los cuales se estarán llevando a cabo en el reino del Mashiach, del cual esperamos que se cumplirá muy pronto cuando Él venga e instale su reino en Jerusalén y levante el templo de acuerdo a las profecías. Habrán sacrificios como el que estamos viendo, el sacrificio de holocausto, que es un sacrificio de adoración, un sacrificio en el cual la persona, el ofrendante, presentaba al Eterno una adoración al Eterno, una manera de adorarle allí. Y vamos a ir viendo poco a poco para que quitemos de nuestra mente la idea de que esto es algo ambiguo o muchas veces primitivo, que la gente lo está haciendo tal vez sin un entendimiento del que tenemos ahora. Y vamos a ver que no es así, porque no se ofrenda muerte al Eterno. No es que el Eterno se agrade de la muerte, no es que el Eterno se agrade de el sacrificio, de la quema de animales, no es así. Yo los invito a que continuemos en este video poco a poco y conforme vayamos analizando el proceso de holocausto iremos explicando cuál es el verdadero propósito que se encuentra en las Escrituras de la ofrenda quemada o la ofrenda con sacrificio o la ofrenda de sangre, de la cual demanda el Eterno en las Escrituras. Así que continuemos. Tenemos aquí el primer paso. Vamos a estar viendo el procedimiento para la ofrenda de Corbán Olá. Corbán, repito, es un sacrificio, Corbán significa algo que se acerca al Eterno. Cuando alguien llevaba estas ofrendas, buscaba acercarse al Eterno. El Corbán Olá es holocausto, ofrenda quemada, totalmente quemada. Era una ofrenda de adoración, la cual el pueblo no consumía de estos alimentos, se quemaba enteramente porque era algo dedicado absolutamente al Eterno. Una ofrenda de adoración al Eterno, por eso el pueblo no probaba, ni siquiera los sacerdotes probaban de la carne de estos animales. Dice el primer procedimiento, vamos a ver de lo que acabamos de leer en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Aquí lo tenemos detallado. El animal, solo macho, era un animal macho y puede ser tanto de las vacas, de las ovejas o de las cabras, que se llevaban para el holocausto. Hay diferentes sacrificios, sacrificios por la paz, sacrificios de pecado, sacrificios por la culpa, pero hoy estamos viendo el holocausto. Dice, el animal era llevado al atrio del Beit HaMikdash o del tabernáculo. Beit HaMikdash es el templo, o el Mishkan, que era el tabernáculo, a la puerta. Allí se le examinaba para determinar que no tuviera defectos que lo invaliden. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos nosotros ver el tabernáculo de reunión y acá tenemos la imagen ya posteriormente en la época del templo. Vemos aquí que esta es la entrada. Cuando nosotros cruzamos esta puerta vamos a ingresar al atrio de los sacerdotes, donde se hacían efectivamente los holocaustos, algo muy similar a la imagen que tenemos acá en la izquierda, donde llevaban los animales a la puerta del tabernáculo de reunión y ingresaban y allí estaba el altar de holocausto o altar de bronce. Este era el primer paso, allí era en la puerta donde se inspeccionaban los animales. Aquí tenemos otra imagen, la puerta en la época del segundo templo se llamaba la puerta de Nicanor, en honor al donador de la puerta, una puerta de cobre muy grande. Aquí tenemos una imagen en la cual podemos ver cómo estas personas realmente parecen diminutas en comparación con el tamaño de la puerta. Era algo magnífico lo que había allí. Y aquí era donde se presentaban los animales. El sacerdote o los levitas eran quienes se encargaban de inspeccionar para cumplir con el mandamiento de no presentar nada enfermo, no presentar nada dañado, nada que sea impropio delante de nuestro Creador, delante del Eterno, que es una ofrenda de la cual se conoce en la Escritura como santísima, una ofrenda santísima delante del Eterno. Veamos más acá adelante. El segundo procedimiento dice en el versículo 4 de Levítico, y pondrán la mano sobre la cabeza del holocausto y él le será acepto para expiarle. Este procedimiento, el cual se hacía una vez que ya ingresaban con el animal al atrio de los israelitas, debemos aclarar algo, que en el atrio de los israelitas solo podían entrar hasta ese límite todos los israelitas descendientes de Abraham, descendientes de Jacob, los cuales eran israelitas cuyas inscripciones, su nombre, su genealogía estaba en el templo. Más allá,
pasando eso habían unos escalones, 2 escalones que nos llevaban al atrio de los sacerdotes. En el atrio de los sacerdotes, donde se realizaba el degüello de los animales, solo podía entrar únicamente los que son coanín, sacerdotes, y unos cuantos levitas solamente a hacer el trabajo de la degollación del animal y se retiraban inmediatamente. El personal que no era levita, que no era sacerdote, podía ingresar allí, a esa parte del atrio de los sacerdotes, solamente a poner sus manos sobre el animal, a hacer la confesión de pecados en ciertos casos, o en este caso holocausto, como la oración que se hacía como una entrega al Eterno para que el animal sea identificado con la persona, de que esa ofrenda era de él, e inmediatamente salían. No podían entrar ni quedarse mucho tiempo en ese lugar o estar allí sin tener una justificación, porque era un lugar consagrado específicamente para los hijos de Aarón. Entonces, continuemos. Tenemos aquí en la imagen cómo están los coanín y las personas donantes, aquí percibiendo cómo se hacen la palabra que en hebreo se conoce como semijá, la imposición de manos, para que la ofrenda sea acepta delante del Eterno. Esta imposición de manos se hacía únicamente si la ofrenda era una ofrenda personal. Cuando se hacía una ofrenda, ya sea de los vacunos, de las ovejas o de las cabras, de una manera comunitaria, como vamos a ver más adelante, no era necesario hacer la imposición de manos. Se hacía confesión de faltas o oración al mismo tiempo que se hacía esta imposición de manos, ¿no? La semijá en hebreo. Continuamos. El versículo 5 de Levítico dice: entonces degollará el becerro en presencia de Yahweh. La presencia de Yahweh, estamos hablando ya en el atrio donde se hacían los sacrificios, delante del santuario, delante del lugar santo, era donde se hacía ya este degüello. El degüello era válido incluso si se realizaba por un no cohen, o sea, si se realizaba por una persona que no fuera sacerdote. Podía ser un levita entrenado para hacer esto. Aquí a la derecha tenemos una imagen de estos animales, los cuales la escritura llama kosher, actos para el sacrificio y actos para ingerir su comida. Tenemos un chivo, un toro, un cordero, y podemos ver que hay algo que caracteriza a estos animales en contraparte con los animales que la Torá prohíbe comer. Estos animales que son con pezuña hendida y tienden a rumiar su comida, tienen una característica biológica que los hace perfectos para este sacrificio. Ellos tienen la arteria vertebral, que nosotros la tenemos en la parte de atrás por la vértebra. Ellos la tienen junta, también la arteria vertebral pasa también junto a la arteria carótida, que nosotros la tenemos aquí adelante. Vamos a explicar un poquito de esto porque es importante que nosotros conozcamos esto de la sabiduría del Eterno Celeste. Estos animales, a diferencia de nosotros o los otros animales, tienen la característica que cuando son degollados de la manera correcta, la navaja toca al mismo tiempo la arteria carótida y la arteria vertebral, haciendo que el animal en cuestión de segundos, 2, 3 segundos, pierda la conciencia, pierda el conocimiento y no sienta el dolor. A diferencia de otros animales, o en este caso los humanos, cuando son atravesados en su arteria carótida, la arteria vertebral sigue llevando flujo de sangre al cerebro, lo cual les causa un terrible dolor y agonía hasta el momento de su muerte, que suele durar entre 2 o 3 minutos, hasta que pierden la conciencia. El Eterno es sabio cuando hace estas cosas, cuando Él determina ciertos animales de cómo tenemos que llevarlos al sacrificio para que estos animales no sufran. Lo importante o lo interesante, puedo decir, de estos animales cuando eran llevados al sacrificio en el templo, era que estos animales no sentían miedo. No tenían por qué, porque de la manera correcta en la cual se debe hacer el sacrificio, estos animales no sentían dolor. No era como lo que nosotros vemos o tenemos la idea de hoy en día de los mataderos, que lo hacen de una manera con un procedimiento totalmente degradable, un procedimiento detestable es la palabra, un procedimiento el cual no es aprobado por el Eterno. Si nosotros algún momento necesitamos hacer el degüello de un animal para ingerirlo, debemos hacerlo de acuerdo a la Torá, de acuerdo al procedimiento que el Eterno nos dio, porque el Eterno también tiene compasión de estos animales, incluso al momento de llevarlos al sacrificio. Esto es una grandeza que encontramos en la Torá de la sabiduría del Eterno para con su pueblo y para
que el pueblo tenga entendimiento de cómo hacer las cosas. Ok, este degüello, continuamos, era realizado y era válido si era realizado aún por un sacerdote. Perdón, por un sacerdote, o lo podía hacer un levita, una persona que no era cohen. Luego el versículo 5 continúa diciendo, y el sacerdote, o los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, porque al ingresar la puerta estaba el altar de sacrificios. La sangre del animal era recibida en un recipiente. Solo un cohen era autorizado para esto. Esto sí tenemos que tener claro. Solo el sacerdote era el único el cual estaba apto y certificado por el Eterno para recibir la sangre. Y en esta parte es la que yo quisiera que prestemos un poco más de atención. Vamos a ir aquí. La sangre le hace válido al sacrificio. Antes de ingresar, déjenme explicar esto porque es importante para que nosotros podamos comprender el sistema sacrificial del cual el Eterno nos ha presentado a su pueblo. No es el animal que nosotros llevamos delante del Eterno lo que se convierte en un sacrificio agradable al Eterno. Realmente es la sangre. La sangre era lo que se presentaba delante del altar, y entonces cuando la sangre de este animal tocaba el altar, el sacrificio se hacía acto. Muchas imágenes que usted puede buscar en internet acerca de estos sacrificios, usted va a ver que a veces tiran al animal con todo y piel y solamente con un corte quemado allí en el altar. Eso es incorrecto. Eso demuestra una ignorancia completa del sistema sacrificial. Y por eso no comprenden el propósito de estos sacrificios. Es la sangre lo que el Eterno pide. ¿Por qué la sangre de los animales? Porque de acuerdo a la Torá, tanto en el libro de Génesis capítulo 9, en el libro de Levítico capítulo 14 y aún en los escritos de los primeros discípulos en Hechos capítulo 15, encontramos que la sangre representa la vida de la carne. La vida de la carne en la sangre está. Y al Eterno lo que se le presenta como una ofrenda es vida. Alguien pueda preguntarse en este momento, pero ¿por qué la sangre? ¿Qué tiene tan especial la sangre? ¿Por qué Él pide sangre? Yo les preguntaría, devolviéndole como respuesta, si no es vida lo que presentamos al Eterno, ¿qué otra cosa podemos presentarle a Él? ¿Qué tenemos en nuestras manos que podemos llevarle delante de Él, que le sea útil o sea algo representativo o significativo delante del Eterno? Si es el creador del universo, todo lo que Él tiene, todo lo que tenemos nosotros le pertenece a Él. No hay nada que podamos presentar delante de Él que sea representativo. Es la vida lo que se presenta delante del Eterno. Alguien puede decir, bueno, sí, paradójicamente están presentando sangre, que es vida, y la sangre que es vida a la vez la obtengo a través de un proceso de muerte. Sí, pero la muerte es la carne, la sangre es la vida, lo que se presenta en las paredes del altar. Pero ¿qué se hace con la carne? La carne tiene realmente dentro del proceso de los sacrificios del Eterno tiene una utilidad. En este caso, por ser algo que es dedicado absolutamente al Eterno, como una adoración, vemos que la piel del animal era quitado, era desollado, vamos a ver más adelante, y era utilizada para el uso del sacerdote, pero la carne de los animales tenía siempre un principio de que era consumida por aquellos que estaban sacrificando, por aquellos sacerdotes para su mantenimiento, para su sustento. En este caso vamos a ver que por ser una adoración, una presentación de una ofrenda sagrada al Eterno, como una adoración especial, no era consumida la carne del animal. Era algo que se entregaba al Eterno. Se quemaba absolutamente. Es como decir, me abstengo de comer de esto porque es solamente dedicado para ti. Pero el principio del sacrificio era presentar la vida del animal y posteriormente la carne era consumida. Como para que no lo veamos tan descabellado, es más o menos como cuando usted va al supermercado y compra carnes y lleva un asadero para que pueda consumir, para que pueda comer. Los sacerdotes hacían lo mismo con la carne que era santificada, que era sacrificada, llevada delante del altar. Es una idea para que podamos entender más o menos el principio del Eterno, que no era descabellado. No es como nosotros nos lo han presentado como algo primitivo y sin un propósito más que representar un simbolismo que vendría después con el Mesías. Eso es un error. Realmente es algo que tiene un valor propio. Aún la sangre, cuando era derramada en el altar,
debajo del templo, debajo del altar, había un túnel subterráneo que llevaba la sangre hasta el torrente de Sidrón. Allí esa sangre era recolectada por ciertos sacerdotes, las cuales la vendían para abono y producía frutos exquisitos con todo ese abono que se utilizaba, y el dinero que se recolectaba era para el servicio y el mantenimiento del templo. Todo se utilizaba, nada se desperdiciaba delante del Eterno, todo tenía una utilidad. Todo en el Eterno era un sistema perfecto, un sistema que se manejaba dentro del templo, yo me atrevería a decir tipo militar, con un ordenamiento cabal, perfecto, que nada estaba fuera de su lugar y todo tenía una razón lógica y un propósito. Cada cosa que el Eterno había ordenado tenía un propósito de ser y tenía un sistema futuro o una revelación futura, a la cual también, a la vez de ser un propósito presente para ellos, tenía una revelación futura como un simbolismo de lo que el Eterno haría con su pueblo a través del Mesías. También tenemos que explicar que la imagen del Mesías, lo que en representación a los sacrificios, se cumple únicamente en los sacrificios que son del Pesach, el Cordero de Pesach o de la Pascua, el sacrificio de Yom Kippur, el cual se hace también igual que el Pesach una vez al año, o el día de expiación, el macho cabrío de expiación, y la vaca roja que se hacía cada vez que el Eterno proveía al pueblo de Israel una vaca roja. Y de estos tres sacrificios que son representación del Mesías, uno nomás era el cual tenía su función o su propósito expiar pecados, y eran pecados nacionales. Porque una de las cosas que confundimos con el Mesías es que más adelante lo veremos, que hay pecados, ofrendas por pecados que son personales, pero por pecado a nivel nacional. Él hace la expiación a nivel nacional de todo el pueblo de Israel con el día de Yom Kippur. Vamos a continuar para que entendamos un poco más acerca de los sacrificios. Vayamos avanzando. Ok. Vemos aquí la parte del degüello, ya vimos tenían un recipiente ellos para recolectar la sangre. Aquí en mi derecha vemos cómo era el recipiente. Habían dos tipos de recipientes, uno más grande que se llamaban misrak. El misrak grande era para los animales grandes, recolectar la sangre de los animales grandes. El misrak pequeño era para recolectar la sangre de los animales que eran más pequeñitos, que tenían menor cantidad de sangre, y poder presentarla finalmente delante del altar. Aquí tenemos en la imagen cómo ellos rociaban la sangre delante del altar, en las esquinas del altar. Ya vamos a explicar un poco de eso. Acá arriba tenemos, en la derecha, tenemos a un Cohen llevando la sangre en la parte superior del altar. Hay una diferencia. De acuerdo a los sacrificios por pecado, la Escritura nos demanda, o demandaba al sacerdote, presentar la sangre en las esquinas del altar. Por eso había un espacio alto a la mitad del altar donde el sacerdote podía caminar, como lo vemos aquí en la imagen, en la mitad del altar, y poder rociar la sangre en las esquinas del altar. Aquí tenemos a los sacerdotes haciendo una representación de los sacrificios de holocausto cuando golpeaba la sangre en las esquinas del altar. ¿Por qué lo hacían en dos esquinas del altar? Porque el altar, al ser cuadrado, ellos venían de este lado del norte, donde llevaban la sangre, hacían el degüello del animal, recolectaban la sangre y venían hasta acá. En esta esquina, que sería en nuestro caso la esquina noreste del altar, rociaban la sangre del animal de tal manera que golpeaba la sangre en el lado este y en el lado norte. Por eso golpeaban en la esquina. Este proceso se llamaba 2 igual a 4, porque caminaban luego hasta la otra esquina del altar, en el área que representa los lados oeste y el lado sur, y golpeaban de igual manera la sangre en las esquinas del altar. Y ellos, al golpear la sangre en las esquinas del altar, se hacía 2 igual a 4, 2 rociamientos que golpeaban los 4 lados del altar. Y en eso se cumple el mandamiento que dice: pondrás la sangre alrededor del altar. ¿Cómo lo hacían alrededor? Golpeando la sangre en 2 esquinas que golpeaban los 4 lados. Al golpear los 4 lados del altar se cumplía con el mandamiento de poner la sangre alrededor del altar. Luego ellos vaciaban la sangre en una de las esquinas del altar. Ya lo vamos a ver, el resto de la sangre, porque solo se ocupaba una porción para golpear las esquinas del altar. Y aquí tenemos una imagen del altar, como era en la época del segundo templo,
en la época de nuestro Mashiach, y vamos a darnos cuenta que hay 3 hogueras. Alguien pueda preguntarse, bueno, ¿por qué existen estas 3 hogueras que tenemos aquí? La primera hoguera que tenemos en esta área, que está señalando con el puntero, que se encuentra en el área sureste, tenemos que era para la quema de los animales. Aquí era donde se quemaba todo el sacrificio de animales. Recordemos que el altar representa todo este cuadrado blanco, pero habían 3 hogueras encima del altar. La primera era para el sacrificio de los animales. La que tenemos acá en el lado sur-oeste era para coger las cenizas, recolectar las cenizas que presentaban acá adentro en el santuario, en el altar pequeño, el altar de incienso. La que tenemos acá, ya en el lado noroeste, es la que se utilizaba para que el fuego del altar, de acuerdo al mandamiento, nunca se apague. Un mandamiento de la Torá es que el fuego del altar tenía que estar encendido todo el tiempo. Y esta lo utilizaban para que si en caso había algo que se apagaba con el fuego de este altar, utilizaban este fuego que mantenían encendido también constantemente los sacerdotes y lo prendían, y de esa manera el fuego que está encima de todo el altar se mantenía encendido en todo tiempo. Lo que vemos aquí en el centro del altar es lo que se conoce como la manzana. Es la acumulación de cenizas que ellos manejaban dentro encima del altar como una especie de algo que mantenían como, ¿cómo puedo decirlo? Tal vez una especie de algo alegórico en su momento, para que se viera a la vista de los espectadores, de aquellos que presenciaban el sacrificio, la cantidad de sacrificios que presentaban delante del Eterno. Era algo como un adorno, que cuando ya su magnitud, su volumen aumentaba, ellos, de acuerdo a la Torá, tenían el ordenamiento de sacar las cenizas y llevarla a un lugar puro. Continuemos con el proceso del sacrificio de Olá. El resto de la sangre era vaciado en el lado sur de la base del altar. Aquí, como vemos al sacerdote, está vaciando el resto de la sangre en el lado sur. En el lado sur habían 2 orificios en la base del altar. Como dice la Torá, derramarás la sangre en la base del altar. Este era en este que tenemos más acá atrás, en el lado oeste. En este orificio era donde se rociaba la sangre de los sacrificios por Yom Kippur. Los que tenemos en el lado sur era un agujero que llevaba un ducto donde se conectaba toda la sangre que se terminaba de rociar, pero para este era el sacrificio de todos los sacrificios que se hacían, el derramamiento de sangre de todos los sacrificios que se hacían durante todo el año. Se utilizaba comúnmente este orificio que tenemos aquí, el cual estamos señalando. Por lo cual podemos entender que en la imagen lo que se está derramando es el sacrificio de Yom Kippur. Por eso vemos la vestimenta del sacerdote todo de blanco, de lino, como no se especifica la Torá en Levítico 16. Aquí tenemos a la derecha una imagen más clara del altar. Están señalados los 2 agujeros donde se llevaba los 2 orificios, tanto en la parte inferior como en la parte superior, donde se hacía el derramamiento de la sangre en la parte inferior y el derramamiento del vino en la parte superior, lo cual ya vamos a ver en su momento. Una maqueta del altar, muy bien hecha. Ok, continuemos. Aquí vemos en el versículo 6 al versículo 9 que la Torá nos dicta y dice: y desollarás el holocausto y lo dividirás en sus piezas, y los hijos de Aarón, sacerdote, pondrán fuego sobre el altar y lo compondrán sobre la leña, fue el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, el redaño sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavarán con agua los intestinos, sus piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es, ofrenda encendida en olor grato delante de Yahweh. Ok, los procedimientos de ahí en adelante. El animal era desollado, o sea, quitado toda su piel, y esto era válido incluso si lo realizaba un no cohen. Número 9, el animal era destazado, o sea, cortado en partes específicas del animal, según los cortes que ya estaban establecidos, y esto también era válido si lo hacía un no sacerdote, un no cohen, en este caso lo hacían los levitas.
la parte o el inciso número 10, como el paso número 10, el estómago, las entrañas, las patas eran lavadas, y esto era válido también si lo hacía un no cohen, eran lavadas con agua, tal como dice la Torá, como hemos visto en el versículo del 6 al 9. Aquí tenemos una imagen un poquito más amplia de lo que era el matadero, donde se hacían estos cortes. El matadero estaba en el lado norte del altar, y aquí tenemos una imagen en la cual estaban las mesas de mármol, en el cual se colocaban y se destazaban los animales, los garfios donde se guindaban los animales por su parte trasera, para que ellos puedan, se guindaban con las patitas traseras arriba, colgadas, para que puedan derramar toda la sangre. Tenemos también aquí lo que se conocían como los topes o los enanos, unas argollas, 24 argollas, donde se ataba el animal, se sostenía el animal para proceder al degüello. Cada una de estas 24 representaban a las 24 órdenes sacerdotales. En el día del año que cada sacerdote o cada orden sacerdotal le tocaba ministrar, utilizaba cada puesto, cada argolla que llevaba su nombre para poder hacer el sacrificio. Tenemos como últimos pasos el transporte de los pedazos del animal a la rampa del altar. En este procedimiento de transportar las partes ya cortadas del animal, como vemos en la imagen, y llevarlas delante del altar, en la rampa del altar encontramos que había una olla específicamente con sal, para que las piezas o las carnes, las partes de los animales sean saladas y poder llevarlas al altar. Eran todas saladas de acuerdo al mandamiento de la Torá. Todo sacrificio que se presenta en el altar tenía que ser salado. Y se queman los pedazos excepto la piel y el nervio ciático. Como lo habíamos mencionado anteriormente, la piel, una vez que el animal era desollado, la piel se otorgaba al sacerdote que estaba haciendo la expiación. Y aquí vemos una vez más una imagen en que se está llevando el sacrificio delante del Eterno. Continuamos. Hagamos un repaso de las características generales de la ofrenda por holocausto. A. Era una ofrenda Kodesh HaKodashim, o sea, una ofrenda de más alto grado. Comprendamos también que en la Torá habían ofrendas santísimas y ofrendas santas. Más adelante, tal vez en otros videos, podemos ver la diferencia exacta entre ambas ofrendas. B. Requería la imposición de manos, la ofrenda de holocausto, un semijá, la imposición de manos sobre el animal antes del degüello, y eso lo hacía la persona que estaba ofrendando, llevando la ofrenda delante del Eterno, llevando su corbán. Y cuando esta ofrenda o este animal era de la comunidad, no era necesario utilizar este procedimiento de la imposición de manos. C. Era degollado en el lado norte del altar exterior, del altar de bronce. D. La sangre era arrojada, o sericá, es como se llama ese proceso, 2 veces en las paredes del altar. Primero en la esquina que formaba la parte este y norte, y esto se refiere 2 igual a 4, ya lo habíamos visto. Y estos rociamientos aluden al versículo cuando dice que había de ser rociado la sangre alrededor del altar. E. El animal era desollado completamente, se le quitaba toda la piel. Y F. El animal entero, excepto su piel y el nervio ciático, eran quemados en el altar. Todo era quemado en el altar. ¿Ok? Se quemaba enteramente. Para que entendamos un poco acerca de los sacrificios. Hasta ahora hemos visto todo el proceso del sacrificio de holocausto, o el sacrificio de olá o corbán olá. Es importante que nosotros conozcamos este proceso para que cuando lo veamos en las Escrituras podamos identificar cuál era el procedimiento acerca de todos estos sacrificios y poder entender cuál era la diferencia de los pasos entre ambas. Hemos buscado ser lo más didácticos posible para mostrar imágenes y ir paso a paso con el proceso y podamos entenderlo a su plenitud y no nos quepa la menor duda, para que podamos nosotros entender cuál era el proceso y cuál era el ordenamiento, porque el Eterno, debemos comprender, es un Elohim que instruyó orden al momento de hacer estos sacrificios. Y termina él diciendo, y entonces será aceptado, será levantado un olor grato delante de Yahweh, para que nosotros comprendamos que esto de un olor grato delante de Yahweh no es como que el Eterno, no lo pensemos como que él tuviese un olfato, que pudiese recibir la ofrenda quemada.
simplemente es un hebraísmo para decir que la ofrenda sería aceptada delante de él. La ofrenda tendría que ser aceptada cuando se haga de acuerdo al procedimiento que él estableció de cómo el pueblo tenía que hacerlo. Vamos a leer unos pasos. Acabamos de ver todo el proceso que el Eterno le da a Israel. Ahora vamos a leer el proceso que el Eterno le da a los sacerdotes con referente a la ofrenda de Olá o la ofrenda de holocausto, que se encuentra en el libro de Levítico mismo, en el capítulo 6. Si usted, para que no se pierda, va a leer en el libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 5, nos da todos los mandamientos que el pueblo de Israel tiene que saber con referente a la manipulación y a la gestión de la presentación de corbán o de ofrendas. Y en el capítulo 6 en adelante empieza a dar todo el ordenamiento y los mandamientos que los sacerdotes tienen que saber con referente a la recepción y a la manipulación de estas ofrendas. Así que vamos adelante. Dice el libro de Levítico capítulo 6, versículo del 8 al 13. Habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos, diciendo, esta es la Torá, esta es la ley de Olá, de holocaustos. El holocausto que está sobre el fuego, que está sobre el altar toda la noche, debe estar toda la noche sobre el altar hasta la mañana. O sea, una vez que se quemaba el animal en la tarde, se quedaba directamente allí hasta la mañana donde se cambiaban los leños. Y el fuego del altar estará ardiendo en él. Se vestirá el Cohen sus vestiduras de lino y pantalones de lino y vestirá sobre su carne. Esta era lo que el sacerdote tenía que hacer para presentar la ofrenda. Es importante que nosotros debemos recordar que antes de ponerse estas vestiduras, todo sacerdote que iba a ministrar tenía que pasar por un baño ritual, purificado completamente para poder estar apto de vestir estas vestiduras de lino que lo investían a él para hacer un oficio santo. Levantará las cenizas de lo que consumiera el fuego del holocausto sobre el altar y lo colocará junto al altar. Se desvestirá sus vestiduras y se vestirá con otras vestiduras y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar puro. Pero luego sobre el altar permanecerá encendido en él y no será apagado. Podrá encender sobre él el Cohen los leños cada mañana y dispondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él los cebos de los pacíficos. Fuego continuo estará encendido sobre el altar, no será apagado. Aquí hemos visto el procedimiento, los mandamientos que se les dan al sacerdote. Ellos tenían una vestimenta específica, la cual en el libro de Éxodo se detalla cómo ellos tenían que proceder con esta vestimenta. Es importante que nosotros conozcamos que el sacerdote no podía estar todo el tiempo o fuera del santuario con estas vestimentas. Solamente las mantenía dentro del altar. Cuando él estaba con estas vestiduras, él era santo. Cuando él se sacaba estas vestiduras y salía a la ciudad, salía fuera del santuario, él era un sadik, era un justo. Y es importante también para nosotros que comprendamos que el oficio del sacerdote es algo que el sumo sacerdote utilizaba y los sacerdotes utilizaban estas prendas, los volvían santos, aún en el caso del que el sacerdote fuera corrupto, como en la época del primer templo, cuyos sacerdotes estaban usurpando el lugar que correspondía a aquellos que por línea paterna, original y de acuerdo a la Torá y de acuerdo a las promesas del Eterno debían estar como sumos sacerdotes. A pesar de que estos sacerdotes en el primer siglo, en la época de Yeshua, eran corruptos, de hecho, ellos eran los que entregaron o los que hicieron toda la gestión para poder enjuiciar ilegalmente a Yeshua, a pesar de que ellos eran corruptos, cuando usaban estas vestimentas, el oficio de ellos era santo, porque es algo que está destinado o estipulado en la Torá. El oficio es santo y eso tenemos que nosotros aprender a diferenciar. El oficio de la persona. El oficio que hacían era santo porque está inscrito en la Torá. La persona, cuando se quitaba esas vestiduras, podía ser bien un sadik o una persona como en el primer siglo, sacerdotes impíos. No todos, pero la mayoría de aquellos que estaban en la cabeza actuaron con impiedad. Pero el oficio de ellos era santo. Por lo tanto, aunque ellos sean impíos en esa época, los sacrificios que presentaban y la manipulación de la sangre era aceptado delante del Eterno por el oficio. Pero ellos llevarán su juicio también. Esto es lo que les traía por el momento con referente a los holocaustos, al sacrificio de holocaustos para que nosotros podamos comprender poco a poco. En el siguiente video podremos nosotros analizar y ver
una ofrenda de holocausto, cual era muy importante en el servicio del templo, el Korban Hatamid, o el sacrificio de holocausto continuo, que es importante que nosotros conozcamos para poder entender las Escrituras y entender profecías como se quitará el continuo sacrificio, profecías que nos competen a nosotros, que hemos alcanzado el final de los tiempos. El Eterno los bendiga. Shalom a todos.